Para el título. ¿Ya anotamos el tema? Si no todo. Pero bueno, así le hago como me dijo. Por así que ya sabes. Bien, vamos a iniciar ahora sí con esta clase de proyecciones cartográficas. ¿Quién me recuerda a grandes rasgos qué fue lo que hablamos la clase pasada en geografía? De los mapas. Sobre los mapas, pero ¿qué habíamos indicado de los mapas? ¿Nadie? Brandon, ¿qué habíamos dicho de los mapas? De los mapas. Sí. Habíamos dicho de qué se componen y qué tipos de mapas hay. Ajá, ¿y para qué nos sirven los mapas? Para saber dónde se encuentra la región o cómo podemos llegar de un lugar a otro. Ok, muy bien. Emanuel, ¿por qué es importante conocer los diferentes tipos de mapas? Para ir para cualquier lugar, para las comunidades, las ciudades, para pueblos y para el mundo. Muy bien. Leslie, ¿algo que nos quieras agregar de los mapas? ¿Qué diferencia, Julio, hay entre un mapa y un plano? Yo, maestra, A ver, Fernanda. en que los mapas se indican estados y en Ok. que el plano se indica como, por ejemplo, habitación, partes de casa. Ujú. Muy bien. Bien, entonces ya recordando lo que trabajamos la clase anterior, el día de hoy vamos a trabajar ahora sobre lo que son las proyecciones cartográficas en relación a lo que es la Tierra aplanada. Y entonces, en este tema tenemos que, para representar la superficie esférica del planeta Tierra sobre un mapa, que en un mapa pues sería una superficie plana. Para llevar a cabo esto, es necesario recurrir a las proyecciones cartográficas. Las proyecciones cartográficas son técnicas basadas en procedimientos matemáticos que te van a permitir transferir y representar de una forma esférica como la Tierra sobre una superficie plana, que en este caso sería un mapa. Entonces tenemos que hay tres tipos de proyecciones cartográficas, la que es la cilíndrica, cónica y cenital. Aquí tenemos una muestra de lo que les comento de lo que es una proyección cartográfica. Tenemos la ilustración de lo que es la proyección del planeta Tierra y cómo sería el procedimiento o el proceso para llevar a cabo una proyección cartográfica. Y cómo entonces se convierte en un mapa. Y ya el mapa lo vamos a distinguir, se le van a colocar los elementos según la finalidad para la cual lo quieras utilizar, que eran los mapas que habíamos platicado la clase anterior.
Buenos días, maestra. Buenos días, Marcos. Perdón por Entonces llegar tarde. tenemos que las proyecciones cartográficas son un sistema de representación gráfico que establece una relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y de los de una superficie plana, como lo es en un mapa. Aquí tenemos una clasificación de los tipos de proyecciones cartográficas. Tenemos cómo es la representación de una proyección cónica, proyección cilíndrica y la proyección polar. Entonces, de una proyección cónica, su mismo nombre lo está diciendo, como si fuera un cono, como si fuera un cilindro. Y polar, pues bueno, solamente es de la parte superior. Y aquí tenemos entonces también a qué se refiere cada tipo de proyección a profundidad. Tenemos que en el caso de la proyección cilíndrica, que era la de la primera imagen, dice que en esta se puede representar al planeta Tierra y la zona del Ecuador y los trópicos. Pero si nos vamos acercando a los polos, hay una deformación de la Tierra que sería mayor, usando un cilindro tangente a la esfera terrestre y se colocaría de tal manera que el paralelo del contacto sea el ecuador como lo tenemos aquí. Después tenemos lo que es ahora la proyección cónica. En ese tipo de proyección se puede representar la Tierra y las zonas de las latitudes templadas donde se obtiene proyectando los elementos de la superficie esférica terrestre a una superficie cónica. Esto es tomando el vértice en el eje que une a los dos polos. Acuérdate que habían dos polos. ¿Quién me recuerda cuáles son esos? Polo sur y polo norte. Así es, polo norte y polo sur. A esto es a lo que se refiere. Tenemos ahora, si te das cuenta, aquí cambia ya la representación de lo que en este caso es una proyección plana o cenital, que también así se llama. Entonces, en ese tipo de proyección se puede representar al planeta Tierra, pero las zonas polares y el hemisferio es completo. Este tipo de proyección tiene la finalidad, valga la redundancia, de proyectar una porción de la Tierra sobre un disco plano, tangente al globo en un punto seleccionado, obteniendo a su vez una visión que se lograría ya sea desde el centro de la Tierra o desde un punto, desde el espacio exterior. Y entonces aquí tenemos lo que son las proyecciones, las propiedades, perdón, de las proyecciones cilíndricas. En este tipo de proyección, el globo terrestre se proyecta sobre un cilindro, que era lo que habíamos dicho. Ofrece grandes distorsiones en la zona de latitud elevada, lo que va a impedir apreciar a las regiones polares en su verdadera proporción. Y aquí tenemos otra vez lo que era la cónica, donde se va a obtener proyectando los elementos de la superficie esférica terrestre sobre una superficie cónica, como ya lo estamos comparando ahora con esta imagen, y situando en el vértice en el eje que une a los dos polos. ¿Te das cuenta? Bueno, aquí es el cambio. Y en la plana o cenital, que son las más comunes hoy en día por los mapas que podemos observar, en esa habíamos dicho que se proyecta una porción de la Tierra sobre un plano, obteniendo una imagen similar a lo que sería la visión de la Tierra desde un punto interior o exterior. ¿Ya me vas entendiendo cómo es esta clasificación? Y bueno, aquí tenemos por último la comparación de las proyecciones. ¿Cómo cómo se van plasmando según, porque la imagen original, bueno, es el planeta Tierra.
informa como si fuera lo del globo terráqueo. Y entonces aquí, según las proyecciones, de qué manera se ve, como en dimensión, por así decirlo. El que no se va a ver quizá en dimensión es el mapa que es cenital o plano, porque solamente te está dando una representación. Pero más sin en cambio en la cónica o en la otra, pues sí tenemos ese tipo de representaciones. Y bien, chicos, pues esto es lo de las proyecciones cartográficas. Es un tema muy corto realmente, Corto. bastante corto. ¿Tienen alguna duda? Yo, maestra, pero no es respecto a la clase de geografía. Entonces, ¿respecto a qué? ¿Cómo va a ser lo de educación física? ¿Cómo va a ser lo de educación física? Les había indicado que se les iban a, que ustedes iban a elaborar unas tarjetas. Sí, acá las tengo. Sí, tenían ustedes que elaborar una, bueno, más allá de tarjetas. A ver, permítanme. A ver, ¿quién ya tiene su, eran en una hoja? Ah, sí. Así como lo tiene su compañero. En unas hojas iban a elaborar los números del 0 al 9 y en otra hojita ustedes iban a tener 10 o 20 les dije, ¿verdad? 20 series numéricas muy cortas, de 2 dígitos, de 3, de 4. Y entonces esas tarjetas que tienen ustedes, las van a colocar en el piso como si fuera el juego del avión. Algo así, pero el maestro ya se los va a indicar al rato que entre él a la clase. La clase la vamos a tener hasta las 10 con él. Entonces todavía nos queda bastante tiempo de aquí a las 10. La clase de geografía, bueno, ya la terminamos porque les comento, es un tema muy corto. Con este cerrábamos el tema de los mapas, ya con lo que vimos la clase pasada. Y ahorita vamos a continuar con historia. Entonces, ¿alguien más todavía falta de su material de educación física? Yo, maestra. Marcos, ¿quién más? No, maestra. Maestra, ¿son con hojas de colores? Puede Yo, ser con hojas, maestra. no, puede ser con hojas blancas, por esa parte no hay ningún problema. A mí me falta hacerlo, maestra, pero al ratito me pongo a hacerlo. ¿Hablando? Maestra, ¿de qué están hablando, maestra? Miren, vamos a hacer una cosa del material de educación física. Vamos a continuar ahorita con la clase de historia y recuerden que la clase del maestro de educación física va a iniciar a las 10. Entonces, lo que podríamos hacer en este caso es que continuáramos ahorita la clase. Si nos queda tiempo, ese tiempo ustedes lo pueden aprovechar los que faltan para elaborar ese material que están comentando. Y ya más tarde, a lo mejor, bueno, necesitamos ver qué tanto tiempo nos tardemos. Y ya dado caso, entrarían nuevamente a las 10 para tomar la clase del maestro. ¿Cómo ven esa propuesta? Porque de todas maneras nos va a quedar todavía tiempo. La cuestión aquí es que como movimos formación para el lunes, por eso ahora tenemos este espacio que es terminar más temprano. Y por cierto, chicos, aprovechando, les quiero compartir algo. La maestra de educación artística, la maestra Elizabeth, se va a integrar también con nosotros a clase los días miércoles, pero no van a ser todos los miércoles, va a ser más o menos cada 15 o cada 20 días. Entonces, les pido de su apoyo para estos cambios que vamos a estar realizando en la cuestión del miércoles. De educación física, bueno, ya se quedó que es los miércoles, pero a la maestra sí la vamos a estar integrando. Entonces, cuando llegue a ser el caso que tengamos que agregar a la maestra, ya les estaré indicando si vamos a mover alguna asignatura de ya sea historia o geografía, o si continúan igual y le damos un espacio a ella. Nada más hay que ver, voy a ver bien cuál va a ser el horario que ella nos va a manejar para nosotros acoplarnos también a ese horario.
¿Sale? Bien, ¿algún otro comentario? No, maestra. Bien, entonces pasamos ahora a historia. Vamos a poner este título como tema, los caminos y los bandidos. Con este de los caminos y los bandidos vamos a cerrar de igual forma lo que habíamos platicado la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Quién me puede recordar que inclusive hasta estuvimos viendo por ahí unos videos? ¿La vida en el campo y la ciudad? La vida en el campo y la ciudad. ¿Cómo era ese tipo de vida en el campo y la ciudad? En la ciudad vivían en haciendas o así. Ajá. En zonas rurales y labores de agrícola. Así es. Y ¿hay alguien tiene activado su micrófono, chicos? ¿Me apoyan apagándolo, por favor? No se oye nada. Sí, gracias. Es que por ahí tenían ruido. Comentaba entonces que, recordando, habíamos hablado sobre el empleo, cómo era la vida en esa época, y que las personas vamos a recordar, vamos a ver de qué nos acordamos. ¿Se acuerdan que les había comentado que había mucha necesidad en esos días? Habíamos hablado de que la gente, de como había mucha pobreza, lo que tenían que hacer era, algunos se tenían que ir a vivir a las montañas. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Sí. Se iban a vivir a las montañas y los que se quedaban a vivir entre la sociedad pues tenían que manifestarse para exigir derechos. Y pues que el pago era muy mínimo y había mucha esclavitud, mucho sufrimiento en ese entonces. ¿Sí lo recordamos? Sí. A ver, ¿y de qué más se acuerdan ustedes? Al final venía un video de cómo sería si viviéramos en esa época. ¿Se acuerdan de ese video? Sí, maestra. ¿Qué me pueden compartir de eso? Bueno, de toda la clase. Yo, maestra. A ver, Leonardo. En vez de refri, para que no se pudriera la leche, había ranas, en vez de desodorante o bañarse, se ponían una esponjita con perfume. Ajá. Y las fotografías eran como un poco nuevas para ellos. Así es. A ver, ¿te escuchamos? También se lavaban los dientes con carbón y como no tenían en ese tiempo alarmas para levantarse temprano, tomaban mucha agua en las noches para que la mañana les inundara del baño. Así es. Ahora sí Ya no que había personas que los despertaban. no habían, eran las personas las que pasaban a despertar porque no existía el despertador. Muy bien, creo que con ese video le entendieron más, ¿verdad? Sí. ¿De qué más se acuerdan entonces? A ver, platíquenme. Teníamos que enviar cartas. Ajá, ¿y cómo? Y cada día o cada semana se arreglaban los puentes. Ajá. Y también se utilizaban las palomas mensajeras. También se utilizaban las palomas mensajeras. Cuando hoy en día, pues envías un correo electrónico, un mensaje de texto, las videollamadas. Pero antes era
Era todo un proceso para tú salir de donde vivías a visitar a una persona, ¿no? Yo tengo Así es. Pero bueno, chicos, pues qué bueno que se acuerdan de lo que hemos visto. Veo que los videos sí les están ayudando también. Solo por eso hoy vamos a ver dos también. Bien, en este tema de los caminos y los bandidos vamos a hacer una alusión a lo que fueron las cuestiones de la inseguridad en aquel entonces. Claro, hoy en día pues ya son otro tipo de cosas, ¿no? Entonces tenemos que la manera en que se comportaban los bandidos ante sus víctimas y el gobierno, así como la forma en que eran representados, temidos y valorados por la sociedad, se volvió un tema muy recurrente, perdón, entre viajeros, periodistas y políticos del siglo XIX. Pero antes que esto, ¿a quiénes se les llamaban bandidos? A los que robaban, Los que maestra. asaltaban. A los que asaltaban o robaban, que son los rateros hoy en asaltaban día, los ¿no? trenes, bancos y varias cosas más. Así es. Entonces, desde el bandolero noble y caballeroso que aparentemente besaba la mano del cura y se negaba quizá a maltratar a una mujer, hasta el ladrón que con desesperación y rencor de las clases oprimidas no se tentaba el corazón, como por ahí dicen, en matar a sus víctimas. El bandolerismo puso a prueba la capacidad del Estado mexicano para atraer orden y así, a su vez, hacer valer una autoridad. Entonces, la manera en que se comportaban los bandidos ante sus víctimas y el gobierno, así como la forma en que eran representados, temidos y, bueno, esto ya lo hemos comentado, que se volvió un tema muy recurrente entre viajeros, periodistas y políticos del siglo XIX. Al mismo tiempo que eran vistos como los bandoleros como un mal social o un mal de la sociedad que debía ser erradicado en la modernidad y el progreso, también a su vez eran admirados por su valor, su caballerosidad y la rebeldía ante las condiciones sociales que, como comentamos en ese entonces, pues quién se rebelaba ante esas formas de gobierno. Si lo hacían, pues podían morir, bueno, los podían esclavizar o castigar. Entonces, por eso mucha gente a lo mejor no era tan fácil que se manifestaran como hoy en día que escuchas muchas manifestaciones. En ese entonces era lo más difícil. Por eso es que, como yo te comentaba en la clase anterior, muchas personas preferían mejor irse a vivir a la montaña y pocos eran los que se quedaban en los territorios para hacer sus manifestaciones, pero pues no era algo sencillo. Por eso es que a su vez los bandoleros, por otra parte, pues por eso es que dice aquí que eran admirados porque tenían un valor al rebelarse ante esas condiciones sociales. Entonces, al finalizar la Guerra de la Independencia en 1821, fue posible observar distritos componentes que permitirían el arraigamiento y la proliferación de los bandidos en México en el siglo XIX. La falta de esta autoridad centralizada era fuerte y era capaz de hacerse valer en todos los niveles de gobierno, dejando la seguridad en manos de los propios estados y también en los individuos. Entonces, mande. ¿Puede ir al baño? Ve rápido. Entonces, era común que los hacendados y comerciantes armaran sus propios contingentes de seguridad con la finalidad de protegerse precisamente de los bandoleros, lo que generó que las élites mexicanas para pagar impuestos u obedecer al nuevo Estado, antes pidieran en ciertas concesiones o acuerdos que les beneficiaran. Y por otro lado, las fuerzas de seguridad eran insuficientes para mantener el orden en la República. Entonces, esta debilidad
fue aprovechada por los bandoleros, quienes supieron explotar sus vínculos con la población local. En ocasiones, hasta hablamos de que hasta familias enteras se dedicaban a esta parte que era, bueno, se dedicaban a ser bandoleros. Toda una familia, imagínate. Y entonces su Maestra. conocimiento, mande. ¿Puedo ir al Alguien, baño? ve rápido, por favor. Y entonces tenemos que, bueno, habíamos dicho que ya familias enteras inclusive llegaban a dedicarse al bandolerismo y su conocimiento de la geografía regional para evadir también a las autoridades, pues también tenían que dominarlo, porque te digo, ya eran familias que se dedicaban y pues tenían que tener otras estrategias, elaborar muchas estrategias precisamente para evadir este tipo para las autoridades. Entonces, bueno, con esta información te voy a compartir unos videos, ¿vale? Formación y cuánto falta, Miss. Formación. Hoy no nos toca formación, ya lo vimos el lunes. Ah, pero Bien. vamos a ver un video de formación, ¿verdad? No, vamos a ver 2 videos ahorita de historia. Ay, Rogelio. Pongan Ya, atención, y luego chicos, ¿a qué porque pasamos? ¿qué habíamos dicho? Ya no puedo estar repitiendo la información. Si no ponen atención, ya ahí ya no sé qué vamos a hacer. Ya son Entonces, como- en este tiempo que Ah, nos queda, alcanzamos a ver los videos. Entonces ya guardamos silencio y de esto me van a sacar unas ideas importantes y al final vamos a compartirlas, ¿sale? Ah, ya me acuerdo que no. No lo escucho. Llegaron a México empresarios y comerciantes por culpa de un pastelero. Después de la independencia llegaron a México empresarios y comerciantes extranjeros para hacer negocios. Muchas veces sus propiedades y sus negocios resultaban dañados durante los frecuentes enfrentamientos entre grupos políticos. En ocasiones los pagos que debían hacer el gobierno a otros países se retrasaban, pues carecía de recursos, y cuando el gobierno mexicano necesitaba dinero con urgencia, exigía a las personas adineradas préstamos forzosos, incluso a los extranjeros. Los empresarios y comerciantes franceses se quejaron con su gobierno por esta situación. Llegó un momento en que la cantidad que reclamaba a México sumaba 600,000 pesos. Era una cifra exagerada, pues los franceses pretendían recibir más de lo debido. Un pastelero francés alegaba que su negocio había sufrido daños por 60,000 pesos. ¿Te imaginas la cantidad de panes y pasteles que podían comprarse con ese dinero? En 1838, Francia mandó barcos de guerra a los puertos del Golfo de México, con la intención de bloquear el comercio de nuestro país y presionar al gobierno para que indemnizara a los quejosos. Los franceses cañonearon la fortaleza de San Juan de Ulúa y atacaron el puerto de Veracruz, en ese entonces protegido por una muralla. Ante estos ataques, el gobierno mexicano aceptó pagar la cantidad que reclamaban los franceses. Tras recibir un adelanto de 200,000 pesos, los barcos franceses se retiraron de las costas mexicanas. La Guerra de los Pasteles inició el 27 de noviembre de 1838, cuando los franceses atacaron y bombardearon el fuerte de San Juan de Ulúa. Los caminos y los bandidos. En el siglo XIX, la mayoría de las personas viajaba poco. Si acaso visitaban de manera ocasional poblaciones cercanas, pero no era común que se trasladaran a lugares distantes. Los viajes entre una ciudad y otra podían durar varios días o incluso semanas. Los caminos eran malos y los transportes incómodos, aunque se intentó mejorar las comunicaciones. Ya en 1832, un viajero escribió: "No hace todavía muchos años era necesario emplear 2 días a caballos para ir de Puebla a México. Ahora se sale en la diligencia a las 6 de la mañana y se llega en la noche a buena hora". Diligencia. Coche grande arrastrado por caballos y destinado al transporte de viajeros.
Las personas debían usar aquellos caminos ya fuera que viajaran a caballo o a pie, en diligencias tiradas por mulas, en sillas de mano o incluso en las espaldas de los cargadores indígenas, como era costumbre en algunos estados del sureste. Las mercancías se transportaban en carretas o en mulas que conducían los arrieros. Por la noche, estos viajeros se hospedaban en posadas, mesones, en los portales de los pueblos o incluso a campo abierto. Sin embargo, algo peor que todas las incomodidades era la falta de seguridad, pues muchos caminos estaban llenos de bandidos. Con frecuencia estos atacaban a los viajeros y los despojaban de sus pertenencias. En ese tiempo no había cuerpos de policía que vigilaran las rutas, lo cual facilitaba los robos. Además, muchas veces las bandas de asaltantes contaban con la protección de autoridades o jefes militares de algunas regiones. Los asaltos en los caminos fueron algo cotidiano durante gran parte del siglo XIX, lo cual causó un grave daño al comercio y a las comunicaciones. El hecho de que entonces existieran tantos bandidos estaba relacionado con las pésimas condiciones económicas del país, pero también con la falta de autoridad, el desorden político y las frecuentes guerras de ese periodo. Bien, esas preguntas que aparecen ahí, ¿las van a copiar para responderla? Ok. ¿Ya las están anotando? Y ¿Ya le puedo cambiar? No. no, mis